Dino Crisis es un videojuego del género survival horror, desarrollado y publicado por Capcom, principalmente para la consola de videojuegos PlayStation en 1999, y posteriormente se diseñaron diferentes versiones para Sega Dreamcast y Microsoft Windows en 2000. Su producción y desarrollo estuvo a cargo del creador de la saga Resident Evil, Shinji Mikami. El título ingresó a la lista de los juegos más vendidos del año 1999, consiguiendo vender más de 2.400.000 unidades para la consola PlayStation. La historia del juego se ubica en el año 2009, donde un equipo de fuerzas especiales llega a una base secreta del gobierno que fue invadida por dinosaurios procedentes de otra era. El equipo deberá ingeniárselas para escapar y sobrevivir de estas prehistóricas criaturas. El argumento del juego narra la travesía de Regina, una agente de inteligencia miembro de un equipo de superagentes internacionales, Fuerzas Especiales SWORD, Secret Operation Right Team, entrenados para misiones extremas, que es enviado a la isla Ibis, aislada en la noche en un océano tormentoso. En este lugar hay una inmensa base científico-militar secreta en la cual lleva cierto tiempo infiltrado un agente llamado Tom, para investigar la evolución y el desarrollo del armamento militar. En su último informe, afirma que este enigmático complejo acoge a una personalidad inusual, el Dr. Edward Kirk. Kirk es la máxima autoridad de investigación energética del país, pero fue dado por muerto tras una catástrofe acontecida hace 3 años de uno de sus experimentos, después de que el gobierno rechazara su tesis de la fuente definitiva de energía limpia, y su laboratorio fuese cerrado y clausurado. De alguna manera, el doctor sobrevivió a la sombra y ha estado realizando actividades sospechosas y además ilegales en estas instalaciones, por lo cual se recomienda tomar medidas oportunas cuanto antes. La misión del grupo es encontrar al Dr. Kirk y llevarlo de regreso a su patria. Jugabilidad. La jugabilidad es similar a la de Resident Evil, aunque no igual. Una de las principales diferencias es que el jugador camina por pasillos desolados, donde es frecuentemente atacado por dinosaurios. El jugador puede neutralizar a los enemigos con varias armas, una pistola, una escopeta y un lanzagranadas. Cada una tiene municiones diferentes y especiales. La escopeta puede, incluso, disparar dardos sedantes o venenosos. Aunque los enemigos no son muchos, el jugador se encuentra completamente solo y debe superar una gran cantidad de acertijos, conseguir municiones y claves de seguridad para poder acceder a nuevas zonas. En el entorno de la acción, uno no disfruta de una gran cantidad de movimientos. Los básicos son disparar, andar, correr y recoger objetos. Gracias a que Dino Crisis es un juego de survival horror, la mayoría de las veces se es atacado cuando uno menos se lo espera, cosa que normalmente ocurre cuando vamos por entornos de oficina o donde hay puntos clave para la continuación del juego. El juego presenta varios finales diferentes, 3 en total, por lo que presenta una rejugabilidad excelente. Además, al principio del juego se permite elegir la dificultad, normal o fácil, permitiendo que los jugadores inexpertos lo jueguen con menos dificultades para tener más posibilidades de superarlo. También es posible obtener 4 trajes especiales según la puntuación que obtenga el jugador en su partida y munición ilimitada para todas las armas. En esta entrega Shinji Mikami experimenta por primera vez en un survival horror con gráficos 3D, dando una experiencia única para la época y llena de ventajas técnicas, aunque para la mayoría de los jugadores, que estaban acostumbrados a los gráficos prerenderizados, les podría resultar más difícil identificar objetos ya que estos también estaban hechos con el mismo motor. La solución simple fue hacer que flotasen, como en Metal Gear Solid. Aunque el juego fue trasladado a Microsoft Windows y a la consola Sega Dreamcast, los gráficos permanecían casi iguales a su versión original, a pesar de que había transcurrido un año desde el lanzamiento de la versión original. Pero hubo una versión que jamás vio la luz, y esta era para la portátil noventera de Nintendo. Tal y como pasó con el Resident Evil cancelado para Game Boy Color. Como puedes imaginar, comprimir un juego pensado para las consolas de 32 bits en una consola portátil de 8 bits y con 4 botones era una tarea poco más que imposible, pero los británicos de Hotgen Studios consiguieron hacerlo. Recordemos que el mencionado Resident Evil estaba prácticamente terminado, aunque finalmente Capcom decidió rechazar el producto, escudándose en que este juego no cumplía los estándares de calidad de la serie y que no estaban seguros de que el juego sea del agrado de los jugadores y a la propia Capcom. Mientras se desarrollaba este Resident Evil,
Los también británicos y ya desaparecidos Fluid Studios, que crearon algunos títulos para Game Boy Color y Game Boy Advance como Top Gun Firestorm y Top Gun Firestorm Advance, respectiva, y obviamente se propusieron llevar a Game Boy Color Dino Crisis. Este juego de terror ha sido descrito por muchos como un Resident Evil con dinosaurios, por lo que sobre el papel, si era posible uno, debería ser posible otro. Suponemos que, al compartir editora Virgin Interactive, Fluid tenía acceso al juego de Hot Gen, así como a la tecnología del mismo. Uno de los principales problemas que podrían venir a la cabeza sería la adaptación de los entornos poligonales de Dino Crisis, en oposición a los prerenderizados de Resident Evil, aunque Fluid Studios dejó claro que se apostaría únicamente por fondos estáticos e imágenes acompañadas de textos para relatar las secuencias, perdiendo lógicamente los movimientos de cámara. Aún así, sí que se producirían mejoras técnicas en comparación con el título rival, ya que los personajes contarían con sprites más detallados, con la cabeza y el cuerpo animados de manera independiente, lo que permitiría más colores y más animaciones, tanto en conjunto como por separado. Por supuesto, el objetivo era mantener el mismo título de la versión original, incluyendo los encuentros con el tiranosaurio Rex. Tal era la ambición de Fluid Studios, que trabajaron en una tecnología propia para poder representar en la portátil los encuentros con el prehistórico reptil de la manera más fidedigna posible. Además de este, encontraríamos 4 tipos de dinosaurios: los raptores, los grandes, los pequeños y el pteranodón. Por razones técnicas, habría que modificar ciertas partes del juego, ya que la capacidad de mostrar sprites de Game Boy Color era bastante limitada, y Dino Crisis, además, necesitaría reescalarlos para transmitir la sensación de tridimensionalidad y profundidad al jugador. Aunque, como decimos, la base para relatar las secuencias pasaba por recurrir a imágenes estáticas con texto, Fluid también planeó ofrecer diálogos animados para ofrecer más inmersión. Partiendo de estas imágenes estáticas, se colocarían estratégicamente sprites animados sobre ciertas partes del personaje, que buscarían recrear los vídeos del Dino Crisis original. Sospechamos que se quedarían algo lejos de estos, pero al menos serían más dinámicos que únicamente texto. El estudio británico también apostaba por mantener incluso los detalles que caracterizaron el Dino Crisis de PlayStation, y esta versión para Game Boy Color mantendría pequeñeces como los insectos que revoloteaban alrededor de las lámparas en el exterior, o incluso la sangre que derramaría Regina al ser atacada por uno de los dinosaurios. Como puedes ver, en las imágenes, Fluid trataba de aprovechar al máximo lo que la portátil de Nintendo podía dar de sí, aunque como siempre, tenía una seria limitación: el control. Tal y como sucediese con Resident Evil, Dino Crisis se veía muy limitado por la configuración de botones de Game Boy Color. Recordemos, cruceta, A, B, Select y Start, lo que por supuesto, mermaba la experiencia. Como explicamos anteriormente, Capcom ya había rechazado el proyecto de Resident Evil por no cumplir sus expectativas, estando este prácticamente terminado. En una fase temprana de desarrollo, y con vistas de convertirse en un título que transmitiría sensaciones similares, la compañía nipona no tuvo muchos problemas a la hora de descartar el ambicioso trabajo de Fluid Studios. Este no fue el único intento de Virgin Interactive por llevar Dino Crisis a Game Boy Color, aunque sí fue el más ambicioso y fidedigno al título original. Del mismo modo que tras la cancelación de Resident Evil, no sabemos qué tal habrían ido las ventas de estas adaptaciones, pero como amantes de este mundo de videojuegos, habría sido igualmente interesante ver hasta dónde podría haber llegado el hardware de esta consola. Quizá todo habría sido diferente si, en lugar de en 1999, este proyecto se hubiese llevado a cabo tan solo un año después, para Game Boy Advance. ¿Tú qué opinas? ¿Te hubiera gustado tener una versión portátil de estos títulos?